Cordial saludo, mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y este video corresponde a la socialización de la fase 2 del curso Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Ya con videos previos sobre esta fase se han explicado los sensores de temperatura. Y a continuación voy a socializar el circuito dispuesto para capturar datos de humedad. En este caso se utiliza un sensor cuya referencia es HS1101, que es un sensor de tipo capacitivo. De acuerdo a las consultas que se hicieron para poder identificar qué acondicionamiento era recomendable para este tipo de sensor, pues se encontró en muchas referencias como tesis de grado, artículos científicos, que recomendaban seguir las instrucciones de acondicionamiento sugeridas por el fabricante. Y precisamente se trata de utilizar un integrado 555, un timer, con el fin de arrojar un pulso a cierta frecuencia. Esa frecuencia pues varía en función del valor de la capacitancia, que varía a su vez de acuerdo a las condiciones de humedad. De manera que sin haber logrado encontrar referencias para haber diseñado un circuito que arrojara datos de voltaje, pues quedé como con opción de utilizar este circuito integrado para el acondicionamiento de los datos de humedad. En este caso voy a indicar algunas características pues, de este sensor que se tuvieron en cuenta ya para el diseño final. Bueno, entonces en la imagen se muestra el circuito integrado y el sensor en este caso corresponde a ese capacitor que tiene un valor de 177 picofaradios. En este caso se utiliza teniendo en cuenta que se hace la prueba del sensor en el multímetro. Aquí se encuentra el HS1101 y arroja un valor de 177. De manera que para efectos de poder simular, teniendo en cuenta que no poseo un osciloscopio, pues debo hacerlo a través de la simulación. Como les decía previamente, este circuito integrado 555 lo que hace es generar es un pulso de onda cuadrada a cierta frecuencia que cambia en función de la capacitancia, que es alterada a su vez por los valores de humedad. Aquí pues en el osciloscopio se observa el periodo de esta señal. Vemos dos valores tomados de 76 microsegundos y 223 microsegundos. Este es el periodo de esta señal, con lo cual podemos calcular la frecuencia de salida y de esta manera poder hacer un análisis del comportamiento de este sensor, como lo vamos a indicar a continuación. Entonces ya el fabricante arroja unos datos de caracterización a partir de unas condiciones generales de este sensor. Las condiciones normalizadas son una humedad relativa del 55%, trabajando con una frecuencia de 6660 Hz y a 25 grados de temperatura. Entonces, bajo esas condiciones normalizadas, los valores de humedad relativa están asociados a unas frecuencias generadas que se encuentran en esa tabla, lo que arroja esta curva característica. Si se juzga el coeficiente de correlación, es prácticamente 1, lo que indica que es una función lineal, de acuerdo a los datos que arroja el fabricante. Si quisiéramos hablar en términos de salida en voltaje en lugar de frecuencia, igual bajo las mismas condiciones normalizadas, pues vemos estos datos donde tenemos esta salida característica. De igual manera el coeficiente de correlación pues es 1, lo que nos sugiere que es una función lineal. De esta manera podemos proceder
a partir de los datos observados en la simulación, a hallar el valor de la frecuencia que estaría arrojando con una capacitancia de 177 picofaradios como se observaba en la imagen previamente. Entonces podemos tomar aquí la calculadora y teníamos datos de 223 microsegundos. Vamos a restarle el valor de 76 microsegundos. De manera que tenemos un periodo de 147 microsegundos. Es necesario hacer la conversión a segundos, por lo cual lo vamos a dividir en 1.000.000. Y este es el periodo de la señal. De manera que podemos tomar este dato y convertirlo en frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo, por lo cual dividimos 1 sobre este valor obtenido y vamos a encontrar la frecuencia. Creo que hubo un dato mal. 223 menos 76 dividido 1, 2, 3, 1, 2, 3, enter. Ok, entonces este es el periodo en microsegundos y vamos a hacer el inverso para hallar la frecuencia, 1 dividido en ese valor. Ok, entonces tenemos una frecuencia a 177 picofaradios de 6.802, 6.803 Hz. Este dato es el que servirá en la siguiente fase para poder hacer el acondicionamiento de esta señal a través de algún dispositivo de procesamiento para poderlo visualizar. De manera que esta ecuación que nos suministra el fabricante pues va a ser la que se va a utilizar para generar los algoritmos correspondientes. Entonces, si juzgamos la gráfica, la frecuencia aproximada de 6.803 Hz se encuentra aproximadamente por este sector. Y si miramos la humedad relativa que corresponde, sería un valor aproximado de 44% de humedad a 6.803 Hz, que sería aproximadamente en ese sector. Si tomamos ese valor y lo incorporamos o lo tenemos en cuenta en la ecuación de caracterización suministrada por el fabricante, pues vamos a encontrar que efectivamente la frecuencia de salida coincide con la simulación. Entonces tenemos una frecuencia normalizada de 6.660, el 44% de humedad que acabamos de identificar según la gráfica, lo que nos arroja una frecuencia de salida de 6.803 Hz, que pues es muy cercano a lo que nosotros obtuvimos en la simulación. De manera que podemos asumir que el diseño del circuito, haciendo uso del integrado 555, pues es correcto. Este es entonces el diseño del módulo de acondicionamiento para el sensor HS1101 que sugiere el fabricante. De manera que esto se replica en el circuito que se trabajó y vamos a observarlo a continuación. Entonces se observa el módulo HS1101 aquí, que es alimentado con 5 voltios y las resistencias y demás elementos de acuerdo al diagrama sugerido por el fabricante, incluyendo el integrado 555, que es el que va a generar la onda cuadrada a la frecuencia adecuada según la capacitancia que se esté generando a partir de las condiciones de humedad. En la simulación se observaba que la salida alcanzaba un valor pico de 5 voltios y pues revisando aquí lo indicado en el multímetro, pues tenemos 4,11, pues que se acerca a ese valor.
Y esto es lo que puedo mostrar, teniendo en cuenta pues, que no cuento con un osciloscopio para poder hacer un análisis ya más apropiado sobre el circuito. De manera pues que me limito a mostrar el montaje físico con sus componentes y de alguna manera pues evidenciar que se encuentra emitiendo una señal que puede ser utilizada por un dispositivo de procesamiento para la siguiente fase. Esto es todo para el sensor de humedad. Gracias.